Bienvenidos de regreso a nuestra serie sobre el idioma inglés, Superverbos. Mi nombre es Philip Walker y durante esta segunda lección de la serie vamos a seguir estudiando el verbo más importante del idioma inglés, to be, tanto ser como estar en inglés. Y para repasar, les presento otra vez las formas presente de indicativo y del pasado. Yo soy, yo estoy, I am. Tú eres, tú estás, vos sos, vos estás, usted es, usted está, you are. Él es, él está, he is. Ella es, ella está, she is. La cosa o idea, it is. Somos, estamos, we are. Ustedes son, ustedes están, vosotros, vosotras, sois, estáis, you are. Ellos son, ellos están. Ellas son, ellas están, they are. En lo pasado, to be significa tanto ser como estar y también tanto el pretérito como el imperfecto. Por ejemplo, la forma I was puede decir yo fui, yo era, yo estuve, yo estaba. Las formas en lo pasado, I was, you were, él, he was, ella, she was, la cosa o idea, it was, nosotros, nosotras, we were, ustedes, vosotros, vosotras, you were, ellos, ellas, they were. Sin embargo, a veces el verbo to be significa haber o tener. Y durante esta lección vamos a estudiar estos usos para el verbo to be. El significado general de tener y haber es el verbo to have. Y to have es otro superverbo que vamos a estudiar luego durante esta serie. Pero durante esta lección vamos a estudiar la traducción de haber y tener como to be en inglés. No hay ninguna palabra, no hay ningún verbo en inglés que quiera decir hay, había, hubo. En inglés usamos to be con la palabra there, o sea, allí, allá en inglés. Hay azúcar en la cocina. There is sugar in the kitchen. There is forma contracción. There's sugar in the kitchen. Is forma contracción con casi cualquier palabra. Para dos o más usamos la forma there are. Hay 7 estudiantes en la clase. There are 7 students in the class. Hay mucho dinero en el banco. Para decir mucho, podemos decir a lot of o lots of. There is a lot of money in the bank. Con contracción, there's a lot of money in the bank. There is lots of money in the bank. Con contracción, there's lots of money in the bank. Mucho dinero, a lot of money,
lots of money. Hay 200 miembros en nuestra iglesia. There are 200 members in our church. Para hacer la pregunta, intercambiamos los dos primeros elementos. Por ejemplo, ¿hay azúcar en la cocina? There is sugar in the kitchen. Para preguntar, ¿hay azúcar en la cocina? Preguntamos, is there sugar in the kitchen? Intercambiamos los dos primeros elementos. There is there. ¿Hay 7 estudiantes en la clase? Are there 7 students in the class? Intercambiamos los dos primeros elementos de la frase, there are 7 students in the class. Intercambiamos there are there. Había sal en la cocina. Para decir había, en este caso uso there was. There was salt in the kitchen. Había 4 platos en la mesa. Para 2 o más, para decir había, usamos there were. There were 4 plates on the table. 1, 2, 3, 4. 4 plates on the table. Aquí usamos on the table porque hablamos de sobre la mesa, pero aquí usamos la palabra in the kitchen, porque hablamos de dentro de la cocina. Había suficiente dinero en el banco. There was sufficient money in the bank. Y ustedes pueden ver que sufficient es similar a suficiente en español. Sin embargo, hay otra palabra aún más común, enough. There was enough money in the bank. Había 10 vasos en la mesa. There were 10 glasses on the table. Para hacer la pregunta, intercambiamos los dos primeros elementos. ¿Había sal en la cocina? Was there salt in the kitchen? There was salt in the kitchen. Para la pregunta, was there salt in the kitchen? Había 10 vasos en la mesa. Were there 10 glasses on the table? ¿Cuánta sal había en la cocina? Para decir o preguntar cuánta, usamos how much, o sea, cuán mucho, cuán mucha. How much salt was there in the kitchen? ¿Cuántos vasos había en la mesa? Para preguntar cuántas, preguntamos how many, o sea, cuán muchos, cuán muchas. How many glasses were there on the table? Durante la primera lección aprendimos que la palabra para negar el verbo en inglés es not, y por lo general viene después de to be. Sin embargo, hay otra manera de negar la frase muchas veces. Podemos negar
la cosa, la idea, la persona, el sustantivo, el pronombre con la palabra no. No. No hay dinero en el banco. There is no money in the bank. There is, pueden formar theirs. There's no money in the bank. La otra opción, puedo usar not, is not, con la palabra any. There is not any money in the bank. Y hay dos opciones para la contracción. There is, forman theirs. There's not any money in the bank. O there isn't any money in the bank. Is not, forman isn't. No había dinero en el banco. There was no money in the bank. There was not any money in the bank. There wasn't any money in the bank. Was not, forman wasn't. No había vasos en la mesa. There were no glasses on the table. There were not any glasses on the table. There weren't any glasses on the table. Were not, forman weren't. Hay futuro en español para hay, la forma habrá. En inglés la palabra del futuro es will y el futuro de to be es will be. Para decir habrá, decimos there will be. Habrá almohadas en la cama. There will be pillows on the bed. Y there will, pueden formar there'll. There'll be pillows on the bed. Para hacer la pregunta, puedo intercambiar los dos primeros elementos, there will. Y preguntamos, will there? Will there be pillows on the bed? No habrá dinero en el banco. There will be no money in the bank. There will be no money in the bank. There will not be any money in the bank. Y la contracción will not es won't. Contracción irregular con la palabra del inglés antiguo will not, won't. There won't be any money in the bank. Won't no existe. La contracción es won't. Un modismo es una frase en un idioma que significa lo mismo que una frase en otro idioma, pero no se traduce palabra por palabra. Si voy al restaurante, por ejemplo, con 4 personas más y queremos una mesa para 5, puedo decirle a la persona que nos saluda, somos 5. Pero en inglés seguimos usando there are. There are 5 of us. Literalmente hay 5 de nosotros, nosotras. En lo pasado éramos 12. There were 12 of us. Literalmente había 12 de nosotros,
nosotras, hubo 12 de nosotros, nosotras. Hablando de los modismos, hay una clase de modismos muy importante y hay una familia de expresiones en español que usan tener, pero para traducir estas expresiones al inglés, usamos el verbo to be. Y aquí en esta lección vamos a practicar algunas de las más importantes. Caliente en inglés, hot. Tener calor, to be hot. Mi hijo tiene calor. En inglés, my son is hot. Y con contracción, my son's hot. Son is forman sons. Y hay que poner cuidado porque en español tiene otro significado muy diferente, ¿verdad? Pero en inglés, esta frase significa tiene calor. Es un significado inocente. Frío, cold. Tener frío, to be cold. Tengo frío, I am cold. Con contracción, I'm cold. Sueño durante la noche, sleep. Y para hablar acerca de imágenes durante la noche, dream. Tener sueño, to be sleepy. Estar soñoliento. Para decir, tenés sueño, usted tiene sueño, ustedes tienen sueño, tenés sueño. Todo eso, you are sleepy, con contracción, you're sleepy. Hambre, hunger. Tener hambre, to be hungry. O sea, estar hambriento. Él tenía hambre, he was hungry. Sed, thirst. Tener sed, to be thirsty. Teníamos sed, we were thirsty. Éxito, success. Tener éxito, successful. Ellos siempre tienen éxito. Ellas siempre tienen éxito. They are always successful. Con contracción, they're always successful. Siempre es always. Y anotan que en inglés puedo poner always después de are. Siempre antes de tienen en español, always después de are en inglés. Celos, jealousy. Tener celos, to be jealous. Yo no tenía celos. I was not jealous. Con contracción, I wasn't jealous. Gusto, pleasure. Semejante a placer en español. Tener gusto, to be pleased. Tengo gusto en conocerle. I am pleased to meet you. Con contracción, I'm pleased to meet you. Y muchas veces en inglés podemos decir, pleased to meet you. Y comprendemos, I am, I'm. Okay. Miedo, fear. Tener miedo,
Hay dos opciones importantes: to be afraid, to be scared. No tenemos miedo. We are not afraid. Y hay dos opciones para la contracción. We're not afraid. We aren't afraid. We are not scared. We're not scared. We aren't scared. Prisa, en inglés, haste o hurry. Tener prisa, to be in a hurry. O sea, estar en una prisa, literalmente. Ella tiene prisa. Is she in a hurry? Razón, reason. Tener razón, to be right. Una frase importante. Mi esposa siempre tiene razón. My wife is always right. Es forma contracción con casi cualquier palabra. My wife's always right. Wife is forman wives. Suerte, luck. Tener suerte, to be lucky. Mi esposo tuvo suerte anoche. My husband was lucky last night. Y anoten que anoche en inglés, last night, o sea, última noche, es lo que decimos. Vergüenza, shame. Tener vergüenza, to be ashamed. Estar avergonzado, literalmente. En aquel entonces teníamos vergüenza. At that time, we were ashamed. Hay otra expresión muy importante que usa tener en español y to be en inglés. Y esta expresión la usamos para decir la edad de alguien. Para preguntarle a una persona, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tiene usted? En inglés preguntamos, how old are you? How old are you? How old are you? Literalmente, cuán viejo o cuán vieja. En español, la persona cumple años y luego tiene esa cantidad de años porque acaba de cumplir años. En inglés, cumpleaños es birthday, o sea, nacimiento día. Y el cumpleaños es algo que se nos pasa y luego somos el número. ¿Cuántos años tiene ella? How old is she? How old is she? Y por lo general no usamos la contracción. No decimos how old she. How old is she? Tengo 20 años. En inglés somos un número. I am 20. Soy 20. Con contracción, I'm 20. Podemos decir para tengo 20 años de edad, I am 20 years old. I'm 20 years old. O sea, soy 20 años viejo. Soy 20 años vieja. También podemos decir,
I am 20 years of age. I'm 20 years of age. Una expresión un poquito más formal. Literalmente, soy 20 años de edad. Y aquí usamos de edad en inglés. Of age. I'm 20 years old. I'm 20 years of age. Cuando él era presidente, tenía 4 años. Una frase un poquito más larga. When he was president, he was 40. Cuando él era presidente, tenía 40 años de edad. When he was president, he was 40 years old. When he was president, he was 40 years of age. Bueno, usamos to be en vez de tener para hablar de la edad de alguien, además de una clase de frases especial en español. Quisiera darles muchísimas gracias por haber estudiado con nosotros y muchas gracias a mi iglesia, la Iglesia Luterana Nuestro Redentor, por patrocinar esta serie de lecciones. Y si hay alguna cuestión, alguna pregunta espiritual, si hay necesidad de oración, ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por haber estudiado con nosotros y nos vemos durante la próxima lección para estudiar otra lección en esta serie de Superverbos. Adiós.